Mi nombre es Samuel Jacer Barrios Nares. Voy a comenzar con fundamentos del tejido adiposo. El tejido adiposo va a estar compuesto por células adiposas o adipocitos en el tejido conjuntivo laxo. Para que sea tejido adiposo, el tipo celular primario deben ser adipocitos. Su función principal va a ser almacenar los hidratos de carbono y las proteínas en forma de triglicéridos y estos van a ser almacenados en las gotas lipídicas. Los adipocitos van a regular el metabolismo por secreción de sustancias parácrinas y endócrinas. Vamos a dividirlo en dos, tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco va a predominar en el adulto y el pardo en la vida fetal, aunque también va a estar presente en menor cantidad en la vida adulta. Hola, mi nombre es Carolina Elizabeth Reyes Mejía y yo les voy a hablar sobre el tejido adiposo blanco correspondiente al tema de tejido adiposo. A este tejido también se le conoce como tejido unilocular, debido a que solamente presenta una gota lipídica en su citoplasma. Va a representar al menos un 10% del peso corporal en los individuos saludables. El tejido se ubica principalmente en la fascia superficial subcutánea, es decir, por debajo de la piel, en la glándula mamaria, siendo el principal componente cuando es una glándula mamaria no lactante, en el espacio retroperitoneal, en la cavidad del cráneo, en la cavidad medular y mayormente en los muslos, las axilas, la región glútea y debajo del abdomen. Sus funciones son 4 y va a ser el almacenamiento de energía metabólica, la amortiguación de golpes a órganos vitales, el almacenamiento térmico y la secreción de hormonas. Los adipocitos van a ser la célula principal del tejido adiposo. Dentro del tejido adiposo blanco van a ser de una forma esferoidea, van a ser uniloculares, como ya lo mencionamos, ya que solamente va a presentar una sola gota lipídica en su citoplasma. Va a tener un núcleo aplanado que se va a encontrar en la periferia y va a tener un diámetro grande de aproximadamente de 15 a 150 micras. Va a presentar mitocondrias, las cuales van a ser pocas, alargadas y filamentosas con crestas poco desarrolladas. Además de que este tejido va a ser poco vascularizado y va a estar inervado por pocas fibras nerviosas simpáticas. El tejido adiposo blanco, como dentro de sus funciones, va a ser sintetizar y secretar una gran variedad de adipocinas. Las adipocinas van a ser un grupo de sustancias biológicas activadas que incluyen a las hormonas, a las citocinas y a los factores de crecimiento. Estas adipocinas van a ser importantes para la homeostasis energética, para la respuesta inmunitaria, para el metabolismo de esteroides, para la adipogénesis y la angiogénesis. La leptina va a ser la adipocina más importante, ya que va a regular la ingesta de alimentos y va a enviar señales al encéfalo sobre los adipocitos grasos que se encuentran y que produce el cuerpo con las hormonas. Estas hormonas van a ser las hormonas esteroideas, como la testosterona, el estrógeno y algunos glucocorticoides. Algunas otras adipocinas van a ser la apelina, la cual va a disminuir la presión arterial, la resistina, la cual va a hacer o va a aumentar más bien la resistencia a la insulina y se vincula principalmente con la diabetes tipo 2. Cabe recalcar que también los adipocitos ayudan a regular las hormonas sexuales y a algunos glucocorticoides. Bueno, la diferenciación de los adipocitos blancos van a derivar principalmente de la célula madre mesenquimatosa perivascular indiferenciada, que se ubica principalmente en la adventicia de las vénulas pequeñas. Es por ello que comienza la formación de tejido adiposo blanco en la etapa fetal.
Después, mediante la expresión de receptores de transcripción del receptor gamma activado por proliferador peroxisómico y el receptor X de retinoides, las células van a diferenciarse a lipoblastos tempranos. Los lipoblastos tempranos o también preadipocitos se asemejan a los fibroblastos, pero a diferencia de ellos van a desarrollar inclusiones lipídicas pequeñas y con una lámina externa delgada, para después pasar a ser lipoblastos intermedios, los cuales van a tener una forma ovoide y con su principal característica que van a ser una gran variedad y concentración de vesículas y gotitas lipídicas alrededor de su núcleo. Después pasará a ser un lipoblasto tardío, donde la célula aumentará su tamaño y las gotitas lipídicas que se encontraban en el citoplasma van a ser confluidas o confluyen más bien para formar una sola gota. Después pasarán a ser un lipoblasto maduro o ya mejor conocido como el adipocito blanco, el cual va a ser de un gran tamaño, el cual va a ocupar mayor espacio en el citoplasma y va a tener un retículo endoplasmático liso abundante y un retículo endoplasmático rugoso escaso. También se puede observar que la masa lipídica, al ocupar ya mayor parte del citoplasma, va a comprimir el núcleo y lo va a alojar en la periferia. Bueno, esta es una mitofotografía de tejido adiposo blanco, en la cual podemos observar a los adipocitos, los cuales van a perder pues su gota lipídica durante la preparación de la muestra, ya que se ocupó para la tinción hematoxilina y eosina. También se van a poder observar algunos capilares, también 2 vasos sanguíneos y algunos fibroblastos. Esta es otra fotomitografía en la cual también podemos observar adipocitos con su núcleo en la periferia, algunos capilares y algunos vasos sanguíneos. Bueno, la cantidad de tejido adiposo blanco en una persona va a estar regulada principalmente por 2 sistemas fisiológicos. El primero va a ser la regulación del peso a corto plazo, el cual va a controlar el metabolismo habitual y el apetito, esto de manera diaria, más bien. Y va a tener 2 hormonas peptídicas que se van a sintetizar en el tubo digestivo. Una de ellas es la grelina, que es un estimulante del apetito, y otra es el péptido, que va a ser un supresor del apetito. La otra parte va a ser la regulación del peso a largo plazo, la cual va a mantener de manera continua, más bien la va a controlar de manera continua al metabolismo y al apetito. Esto va más como a los meses y a los años. Y va a tener 2 hormonas principales, las cuales van a ser, como ya mencionamos, la leptina, la cual va a ser una hormona importante para la homeostasis energética, el metabolismo y la regulación de funciones neuroendocrinas. Y la insulina, que va a ser una hormona pancreática que regula la concentración de la glucosa en la sangre y participa en la regulación del metabolismo en el tejido adiposo. Y pues eso sería todo de mi parte. Bien, en la regulación del tejido adiposo va a ser por señales hormonales y nerviosas que regulen el apetito, el hambre, la saciedad y la homeostasis energética. Vamos a encontrar que van a ser 2, regulación del peso a corto plazo y regulación del peso a largo plazo. En la regulación del peso a corto plazo vamos a encontrar la grelina. Esta va a actuar en el lóbulo anterior de la hipófisis para que se libere la somatropina, más conocida como la hormona del crecimiento. Va a intervenir en esto. En los receptores en el hipotálamo aumenta la sensación de hambre, también por eso se le conoce como promotor de la alimentación. También en la regulación del peso a corto plazo vamos a encontrar el peptídeo y este se produce en el intestino delgado.
Al contrario del anterior, esta va a promover mantener la pérdida de peso, porque va a inducir la saciedad después de una comida y también se le conoce como supresor del apetito. La regulación del peso a largo plazo está dado por igual dos hormonas principales, la leptina, que va a ser una hormona en el tejido adiposo, y esta va a regular la ingesta y el gasto energético. También va a regular un equilibrio entre ambos, entre la ingesta de alimentos y el gasto energético. Va a intervenir en la respuesta biológica de la inanición, que es la falta de alimento, y las consecuencias que esta va a tener. Más adelante veremos unos ejemplos. También en la regulación del peso a largo plazo está la insulina, que es una hormona pancreática que va a regular la concentración de la glucosa en sangre. Si no lo hace, pues la glucosa se va a ir almacenando cada vez más en la sangre y va a estimular. Vamos a ver los factores neuronales y hormonales que influyen en el depósito y transporte de lípidos también. Entonces vamos a entender que los adipocitos van a captar los ácidos grasos y los van a convertir en triglicéridos. Estos se van a almacenar en la gota lipídica. Y cuando estos adipocitos reciben estímulos, que son de los que vamos a hablar, se desdoblan en glicerol y ácidos grasos para atravesar la membrana del adipocito e introducirse en un capilar. Esto va a hacer que se puedan unir a una proteína que los va a transportar, que comúnmente es la albumina, y pues lleguen al lugar, ¿no? Estos estímulos pues, van a ser por estímulo neuronal, que es la noradrenalina 1, y en una serie de pasos metabólicos van a conducir a la activación de la lipasa. Esta enzima va a desdoblar los triglicéridos, y pues los triglicéridos van a ser el 90% de los lípidos almacenados. La otra es por estímulo hormonal, ya sea por hormonas u enzimas, y la insulina va a promover la síntesis de enzimas, glucagón, somatropina, que van a aumentar la utilización de lípidos. Entonces aquí vamos a encontrar ese incremento. Bueno, mi nombre es Arely Liberato y yo les voy a hablar acerca de lo que es el tejido adiposo pardo. Bueno, el tejido adiposo pardo es abundante en los neonatos, ya que se encuentra muy reducido en los adultos. Esto principalmente es porque predomina durante la vida fetal. Este tipo de tejido adiposo se ve representado por ser un tejido termógeno esencial, ya que produce calor. Y pues su función sería proteger de la gran pérdida de calor, en este caso al recién nacido, ¿no? Y bueno, tiene una relación inversa entre la masa y el tejido adiposo pardo, ya que a mayor masa el tejido adiposo pardo va disminuyendo. Y bueno, en la localización, al menos en los neonatos, se encuentra en el dorso, en el largo de la mitad superior de la columna y también se extiende hacia los hombros. Y en los neonatos, este representa el 5% de la masa corporal. Y bueno, como a mayor masa el tejido adiposo va disminuyendo, pues también disminuye de forma gradual conforme el cuerpo va creciendo, ¿no? Por ejemplo, en la primera década de la vida, su localización es más en las regiones cervical, axilar, paravertebral, del mediastino, esternal y abdominal. Posteriormente de esto, casi va desapareciendo, excepto alrededor de los riñones, las glándulas suprarrenales y los grandes vasos, también en las pequeñas regiones del cuello, dorso y del tórax. Bueno, ahora es importante recalcar que los adipocitos del tejido adiposo pardo son diferentes al del blanco, ya que los adipocitos de este tejido son multiloculares, es decir, que contienen muchas gotitas de lípidos en su citoplasma. Y también son células más pequeñas que las del tejido adiposo blanco, porque, por ejemplo, podemos ver en la imagen que en el del blanco solo son uniloculares, es decir, que solo tienen una gotita de lípido, y en el adipocito marrón ya tiene varias. Y también el núcleo del adipocito pardo maduro es excéntrico, o sea que no se encuentra precisamente en el centro y es circular y no está aplanado como lo podemos ver en el adipocito blanco, que se ve más aplanado. Este contiene muchas mitocondrias esféricas grandes con muchas crestas.
que podemos también observar en la imagen. También se encuentra el aparato de Golgi pequeño y pequeñas cantidades de retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Y la citocromo oxidasa de las mitocondrias les da el color pardo a las células. Bueno, ahora, ¿qué hay en el tejido adiposo pardo? Sabemos que los adipocitos pardo también derivan de las células madre mesenquimatosas, que son células madre adultas multipotentes, las cuales se pueden diferenciar a través del mesodermo. Está subdividido en lobulillos a través de tabiques de tejido conjuntivo, que, bueno, lo podemos observar que son como esas tiritas blancas que vemos en la imagen, y posee un extenso suministro de capilares abundantes y fibras de colágeno en su alrededor, que sería todo lo rosita. Y también son altamente vascularizados e inervado por el sistema nervioso simpático a través de sus fibras nerviosas amielínicas, adrenérgicas, y disipa el calor por los vasos sanguíneos. Y la mayor parte de las células son poliédricas, es decir, con forma de poliedro, y están muy juntas. Y bueno, también es importante decir que la energía de las mitocondrias de este tejido no se observa como ATP, sino como calor. Esto gracias principalmente a la proteína que contiene, que es la termogenina, o también UCP1, que es desacoplante, y ella participa en la termogénesis y son altamente oxidativas. Bueno, ahora tenemos lo que es la transdiferenciación del tejido adiposo. Los adipocitos pueden sufrir transformaciones de blanco a pardo y de pardo a blanco en respuesta a las necesidades termógenas que tenga un organismo. La exposición a temperaturas frías crónicas aumenta las necesidades termógenas y, los adipocitos blancos maduros pueden transformarse en adipocitos pardos para generar calor corporal. De modo inverso, también puede pasar cuando el equilibrio energético es positivo y el organismo requiere un aumento de la capacidad de almacenamiento de los triglicéridos. Este fenómeno es conocido como la transdiferenciación. Y la transdiferenciación de blanco a pardo del tejido adiposo es inducida por la exposición al frío y la actividad física. Y es muy importante esto porque esta transdiferenciación puede abrir nuevos caminos en los tratamientos farmacológicos de la obesidad, diabetes y otras enfermedades metabólicas. Bien, ahora con las correlaciones clínico-médicas vamos a ver la anorexia nerviosa, en donde la leptina, que es la hormona que ya mencionábamos, se disminuye durante la inanición, que es la falta de la ingesta de alimentos. Esta va a desencadenar respuestas adaptativas para reducir el gasto energético, va a buscar sobrevivir y pues algunas de estas procesos que va a reducir son el cese de la menstruación, la resistencia a la insulina o alteraciones de la función inmunitaria. En el síndrome de Prader-Willi vamos a ver que hay una producción excesiva de la grelina, otra hormona que habíamos revisado, y esto va a producir obesidad mórbida. En estos pacientes se va a presentar un apetito difícilmente de controlar. Desde la juventud se va a presentar y si no es tratado, pues comúnmente antes de los 30 años fallecen estas personas. La obesidad pues es una alteración crónica consecuencia de la interacción genética de una persona y su entorno y pues vamos a ver que, como decíamos, la leptina va a estar en un alto grado de concentración y los factores que modulan el metabolismo de la glucosa contribuyen también al desarrollo de la resistencia a la insulina y esto pues obviamente se va a relacionar con la diabetes tipo 2.